Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a este chat en directo, chat mensual. Recordad que durante los próximos meses vamos a tener un chat cada mes gracias al apadrinamiento de Mutuactivos y más en particular de su canal de YouTube, si lo hubiera sabido, que es un canal dedicado a las finanzas, a explicar conceptos financieros básicos. Y bueno, precisamente porque son ellos los que posibilitan que este chat mensual salga adelante, pues os insto, os recomiendo, os sugiero, si tenéis interés, que visitéis su canal y si os parece interesante os suscribáis, lo tenéis en la descripción de este directo. Bueno, hecha ya la mención de rigor, pues ya podemos empezar brevemente con el chat de preguntas y respuestas. Preguntad lo que creáis más interesante. Bueno, hoy desde luego hay actualidad, tanto política nacional como política internacional. Y también, bueno, si ayer seguisteis el debate con Roberto Vaquero en el canal de Jordi Wild, pues si tenéis algunas cuestiones que surgieran del contenido de ese debate, porque bueno, salieron muchos temas y no se pudieron cerrar muchos de ellos. ¿Me decís que el audio no se escucha bien? Ahora creo que se escuchará mejor. Digo que salieron muchos temas y no se pudieron tocar muchos de ellos, pues si queréis que los tratemos, también lo podemos hacer. Como digo, o como ya dije la anterior ocasión, pues los miembros del canal y los superchats obviamente tendrán prioridad en las preguntas, pero bueno, si no hay miembros o no hay superchats preguntando, pues iré contestando según vayan apareciendo preguntas interesantes. Edward Gold, que sí es miembro del canal, pregunta: ¿crees que el Price Earning Ratio del Standard & Poor's 500 hoy es engañoso por la recesión o es un buen momento de compra? Hombre, evidentemente el Price Earning Ratio, que te relaciona el precio de una acción con los beneficios por acción que obtiene la empresa, pues son beneficios por acción pasados. Entonces, en la medida en que no pronostiquen adecuadamente beneficios futuros, pues estará exagerado. También es cierto que ya la bolsa ha descontado parte de la caída o parte del riesgo de recesión. Eso ya se ha trasladado al precio. Pero si sigue empeorando la economía más allá de lo que prevé actualmente la comunidad inversora, pues estaría exagerado y bueno, pues ese es el, digamos, corrector que tienes que aplicar para estimar cuál es o cuál puede ser realmente el Price Earning Ratio. Bien, como os decía, hoy hay actualidad nacional e internacional. La nacional son las elecciones andaluzas, lo iremos comentando y, bueno, quizá la noticia así más llamativa, más rompedora ahora mismo es que al 45% del escrutinio andaluz el PP tiene mayoría absoluta con 55 escaños, es decir, que no necesitaría a Vox para gobernar y, de hecho, de momento la actuación o el resultado de Vox pues no es muy allá. Es decir, tiene 14 diputados frente a los 12 de la anterior elección. Muchas gracias, Juan Pablo. Pregunta de Cristian: ¿crees que el BCE dejará de comprar deuda a países como España o Italia? Bueno, si dejará de comprar deuda, tiene que reinvertir, ¿no? La deuda que va venciendo, con lo cual, por ese lado, no la dejará de comprar. De momento lo que han dicho es que va a reinvertir los vencimientos de manera sesgada, de manera escorada, de manera más concentrada hacia la deuda española o italiana, con lo cual incluso puede que compre más de lo que le correspondía, pero en todo caso serán menos que las emisiones netas. Por eso, bueno, pues el Banco Central Europeo previsiblemente creará un nuevo mecanismo de financiación para evitar que se descontrolen los tipos de interés, lo cual, dicho sea de paso,
creo que es algo en general bastante criticable y en particular también. ¿Por qué digo que en particular es criticable? Pues básicamente porque ya existe un mecanismo para controlar que las primas de riesgo no se desboquen, que es el mecanismo OMT. ¿Por qué el Banco Central Europeo no utiliza ese mecanismo OMT? ¿O por qué los países no se les insta a utilizar ese mecanismo OMT? Pues porque es un mecanismo que lleva asociada condicionalidad, de tal manera que todo apunta a que si quieren crear un nuevo mecanismo es para no vincularlo a ningún tipo de condicionalidad, lo cual demuestra que el Banco Central en realidad está vendido y no es autónomo a la hora de gestionar la política monetaria. Bueno, Jorge Núñez se ha hecho miembro del canal de YouTube. Muchas gracias, Jorge, por apoyar el canal. Es un placer. Y Jormaitin de Musgo pregunta, ¿podría recomendarme algún libro que consideres decente que critique el liberalismo desde el punto de vista político, así como económico? Había, a ver si lo encuentro, porque había una sección en libertarism.org que era de libros críticos con el liberalismo, que no estaba mal. Critics of Liberty, a reading list. Bueno, pues lo voy a dejar en el chat general para que, bueno, pues todo el mundo tenga acceso a ella si le interesa. Creo que es una selección bastante honesta y bastante interesante si queréis explorar críticas hacia el liberalismo. Juan Pablo Roldán, muchas gracias. Carlos Fernández Vega, ¿las relaciones entre empresas dentro del libre mercado se podrían considerar anárquicas? Hombre, no, porque tienes un hegemón, que es el Estado, que las está supervisando y regulando. El argumento suele ser más bien, y ahí sí que hasta cierto punto podría ser correcto, si las relaciones entre estados son anárquicas. En la medida en que no existe un estado mundial, las relaciones entre dos soberanos, entre dos estados soberanos, pues se podría considerar anárquica. Y si no existe ningún hegemón global, ni ninguna coalición de estados que de alguna manera arbitre o controle las relaciones internacionales, hoy creo que, al menos en Occidente, esa figura claramente existe, que es Estados Unidos, pues si no existiera, sí, se podría considerar una relación anárquica la que existe entre estados. Juan Pablo García, ¿cuál es tu reflexión sobre la propuesta de Petro de que el Estado sea empleador de última instancia? Creo que es una propuesta muy mala, no porque la formule Petro, ya la he criticado desde hace mucho tiempo. Es una propuesta que tiene su raíz en la teoría monetaria moderna. Ellos plantean que el Estado sea empleador de última instancia creando dinero. Petro creo que no ha llegado hasta ese extremo, propuso en su momento crear dinero, pero digamos que no lo supo argumentar o defender muy bien y no lo ha vuelto a plantear. Pero claro, que el Estado sea empleador de última instancia significa que el Estado te tiene que dar trabajo para que hagas algo y la cuestión es el qué. Yo puedo entender hasta cierto punto que el Estado diga: he detectado esta oportunidad de negocio, de inversión, de generación de bienestar social que nadie más ha detectado, la voy a emprender. Y para emprenderla necesitas contratar. Bueno, pues nos parecerá bien o mal desde una perspectiva liberal, pero si fuera así tendría cierto sentido económico. Pero esto de decir, no, yo de entrada voy a contratar y luego buscaré qué hacer con la gente, hombre, pues es invertir la racionalidad económica. Hay una pregunta aquí que me hacéis bastante. Si vas a responder a la crítica que te hace Fortunata y Jacinta Paloma Hernández. A ver, yo esto ya lo comenté. Ella ha publicado un conjunto de vídeos de varias horas de duración y yo no tengo tiempo para contestar varias horas de duración de vídeo, básicamente porque la crítica que le hice con 5 minutos de su vídeo yo estuve media hora. Entonces, si ha sacado
varias horas, no voy a estar 20 horas grabando vídeos. Yo le propuse ya en su momento, ella creo que no quiere, pero bueno, tiene sus motivos legítimos para no querer, pero la propuesta en todo caso sigue en pie, que hagamos un debate para, digamos, ahorrarme horas y horas de grabación e ir más al grano de las discrepancias sustantivas que tenemos. Si no quiere, no porque considere que sus argumentos sean peores que los míos, sino porque, y hasta cierto punto es verdad, ¿no? En un debate también importan las formas y a lo mejor no se siente tan cómoda con las formas, pues lo entiendo, pero que también se me entienda a mí que no voy a estar varias horas, muchas horas grabando una videorespuesta. Arturo Solís, el Estado liberal debería promover las virtudes burguesas en la sociedad. Bueno, las promueve el mercado, esa es la tesis de McCloskey. Y creo que es bueno que las promueva el mercado. Yo diría que el Estado lo que no tiene es que promover vicios antiburgueses, que es lo que suele hacer bastante habitualmente. Jorge Núñez, que es miembro del canal de YouTube. ¿Hasta dónde crees que podría llegar Japón con la tan agresiva devaluación del yen que está sufriendo? Gracias, me encantan estos directos de preguntas. Bueno, Japón es de momento el único país que está manteniendo una política monetaria expansiva. Por tanto, tiene sentido que haya ciertas salidas de capitales buscando tipos de interés más altos en otros bloques económicos, Estados Unidos de manera muy clara, pero también incluso la eurozona si empieza a subir tipos de interés. Pero también hay que tener en cuenta que en momentos de recesión el yen se suele fortalecer, porque en momentos de miedo, de pánico, se buscan activos refugio y el yen históricamente ha sido un activo refugio, con lo cual, aunque de momento tenga cierto sentido que se deprecie el yen, no perdamos de vista que se podría apreciar muy rápido. Y si eso pasara, pues lo digo para que no se... que por prudencia quizá no sea a lo mejor tomar determinadas posiciones financieras. Por ejemplo, endeudamiento muy agresivo en yenes esperando una sucesiva depreciación de la moneda cuando no tiene que ser así. Weoka, ¿crees que USD Coin supera a USD Tether en gestión de fondos? Lo supera en transparencia, lo supera en estar auditado. Entonces, que estés auditado te da una cierta seguridad en cuanto a la liquidez de tu activo. Yo no sé si Tether detrás tiene buenos o malos activos. Los incentivos es a que los tenga buenos. Lo que pasa que los incentivos son parciales, ¿no? Sobre todo en una industria que están haciendo, que no tiene experiencia, que por tanto no sabe lo que es una quiebra masiva de stablecoins. Entonces, claro, si Tether quiere sobrevivir a largo plazo tendría que tener buenos activos, activos líquidos, pero esa es una lección que se aprende en el mercado con sufrimiento y no ha habido hasta el momento demasiado sufrimiento, con lo cual no lo sé. La cuestión es que si no auditas de manera transparente, las suspicacias estarán ahí. USD Coin este problema no lo tiene, Tether sí. Laniseid, muchas gracias. Juan Pablo Roldán, ¿qué piensas de la filosofía objetivista de Ayn Rand? ¿Has leído algunos de sus libros? Sí, he leído las novelas. No soy experto en la filosofía objetivista, ya me habéis hecho esta pregunta en otras ocasiones. Creo que es una filosofía extremadamente racionalista que deja fuera de la comprensión del ser humano real y, por tanto, de las normas que deberían guiar la interacción humana, la parte de las emociones del ser humano, porque hasta cierto punto las considera pues irracionales o desviaciones de la racionalidad, cuando en realidad son mecanismos evolutivos que en determinados contextos pueden ser racionales aunque sean instintivos, aunque no sean deliberados. Laniseid, pero Rayo, ¿tienes en cuenta las condiciones materiales o hablas de futuribles? Falta conciencia elevada, bromas aparte, gran trabajo. Sí, bueno, esto, quienes siguierais el debate de ayer, pues entenderéis el comentario, quienes no, supongo que no lo entenderéis. A ver, sé que se ha hecho un poco de chiste o de broma en redes sociales
la apelación continuada que hizo Roberto a las condiciones materiales. Yo creo que eso no es algo criticable o algo de lo que haya que hacer gratuitamente chanza. Lo de los futuribles quizás sí, porque ahí claramente hay una doble vara de medir. O sea, no terminan de plantear exactamente cómo será, porque dicen que no lo saben, y es cierto, ¿no? Se descubre con el trabajo práctico. Pero, claro, si no sabes cómo será el comunismo, pues tendrás que plantear supuestos sobre cómo podría ser y cuál sería tu postura ante diversos escenarios abiertos de futuro. Entonces, claro, decir no, solo haces futuribles cuando vas a defender un modelo que no eres capaz de especificar en lo más mínimo, pues es un poco absurdo. Entonces, eso sí que bueno, creo que puede ser más gracioso. El tema de las condiciones materiales no, porque es verdad que está en la raíz del pensamiento marxista. Es decir, las condiciones materiales para Marx determinan la conciencia y determinan, por tanto, la organización social en cada momento. Unas condiciones materiales, unas fuerzas productivas más desarrolladas, dan lugar a relaciones de producción determinadas, adaptadas al desarrollo de esas fuerzas productivas, y esas relaciones, esas interrelaciones humanas a la hora de producir, porque los seres humanos producen conjuntamente y ocupan posiciones dentro de la estructura económica que vienen determinadas por la necesidad de un determinado desarrollo de las fuerzas productivas, pues claro, esa posición que ocupan dentro de la estructura económica determina pues su visión sobre otras personas, determina sus necesidades, determina su enclasamiento dentro de una determinada clase social u otra, sus intereses, incluso su ideología, ¿no? Entonces, tiene pleno sentido que Roberto, como materialista histórico que es, pues apele continuamente a las condiciones materiales. Otra cosa es que el materialismo histórico, pues, se lo pueda criticar. Claro que se lo puede criticar, porque las condiciones materiales de alguna manera restringen los futuros posibles. Marx tiene parte de razón cuando dice, pues, por mucho que en el Imperio Romano o en la Edad Media hubiesen aparecido virtudes burguesas a lo McCloskey, pues no habríamos tenido revolución industrial. Aunque eso es discutible. McCloskey dice que podríamos haberla tenido. Pero bueno, es un debate interesante. Quiero decir, en la revolución industrial no hubo ningún gran avance tecnológico que en gran medida no estuviera siglos antes, tampoco tantos, pero algunos siglos antes de la revolución industrial. Es decir, si uno analiza la historia de la evolución tecnológica, no hay ningún gran salto tecnológico que diga, bueno, pues después de esto podemos hacer la revolución industrial. Pero bueno, es verdad que si no tienes la tecnología, pues por mucho que tengas ideas o virtudes burguesas, no habrá revolución industrial, ¿no? Pues lo que genera la revolución industrial para Marx es la máquina de vapor, por ejemplo. Es decir, las condiciones tecnológicas que permiten crear ese mundo o esa organización social. Pues, siendo cierto que las condiciones materiales restringen los futuros posibles, no los determinan absolutamente. Puedes tener un espectro bastante amplio de futuros posibles y ahí seleccionar cuál de ellos u orientar a la sociedad a alguno de ellos o a otro, pues eso ya es una cuestión más de las ideas imperantes en ese momento en la sociedad. Manu Mejías, ¿alguna recomendación ante la devaluación del euro frente al dólar para los que compramos a nuestros proveedores en dólares y vendemos en euros? Bueno, pues ahí haber cubierto el tipo de cambio antes. Ahora ya te lo puedes cubrir ahora para evitar mayores riesgos de depreciación. No sé qué va a hacer el euro. Quiero decir, eso depende de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo y no estoy en la cabeza del Banco Central Europeo para saber si va a apretar más la política monetaria de lo que ha dicho que lo va a hacer. Tiendo a pensar que sí, porque si no vamos a importar mucha inflación, pero como también tenemos una situación de crisis de deuda y eso también lo van a sopesar, no restringir demasiado la política monetaria para no ahogar a los países, para no provocar una quiebra del euro, pues no lo sé. Entonces, lo mismo en unos meses nos encontramos con una evolución similar a la que ha seguido la FED
que hace medio año, o 9 meses, era una palomita y básicamente decía que no iban a subir tipos o muy poquito a poco y que lo importante era consolidar la recuperación, y ahora se ha vuelto un halcón con todas las letras de la palabra. Básicamente te dicen, aunque genere una recesión, me da igual, voy a luchar contra la inflación. Pues a lo mejor esta conversión también la vemos en el Banco Central Europeo. Y claro, si lo viéramos, pues el euro se apreciaría. Pues si no la vemos, pues se seguirá depreciando y a lo mejor tiene sentido cubrirse ahora. Joan Abad, según métricas anteriores, ¿estaríamos en recesión? No, de momento los datos que tenemos de crecimiento no apuntan a recesión. Es verdad que Estados Unidos su PIB se contrajo en el primer trimestre del año. Si tuviéramos un segundo trimestre de contracción, pues entonces sí estaríamos en recesión, pero de momento no, y en España tampoco. Bien, Deco pregunta cómo ves las elecciones presidenciales de hoy. Bueno, creo que todavía no hay datos. Entonces veremos lo que pasa. Las casas de apuestas tenían una preferencia debilitada, pero una preferencia de lo que los inversores quieran, sino de lo que esperan por Rodolfo Hernández. Pero es cierto que es un candidato bastante atípico y veremos si llega a conjugar todo el voto antipetrista y si no ha habido una cierta movilización de electorado normalmente abstencionista contra el riesgo de que llegue al poder Rodolfo Hernández y prefiera apoyar a Petro. No lo sé. Creo que los dos son bastante malos, cada uno por sus razones más específicas, pero Rodolfo Hernández, su programa es muy parecido al de Petro, incluso Petro lo dijo. Quizá la ventaja sea que, al ser un tipo sin principios, pues tal vez lo pueda influir para que no tome las medidas más irracionales, más absurdas. En el caso de Petro no, porque Petro sí es una persona que tiene ideas, sí es una persona que tiene principios, incluso diría yo, una ideología bastante fuerte y por tanto quiere hacer algo y no lo vas a mover de ahí. El otro no. El otro pues es más melifluo, más influenciable y quizá para bien o para mal se lo pueda mover de esa dirección. Luego a lo mejor con Petro, no lo sé, hay algún riesgo de cambio o involución institucional. Con Rodolfo Hernández puede haberlo también, al ser pues un político bastante indefinido, incluso pues, populista, podríamos decir. Pues, puede tener una tentación de capturar las instituciones, pero quizá por su avanzada edad sea una tentación más moderada. En cambio, Petro, que viene de una tradición de izquierda revolucionaria o cuasi revolucionaria, pues puede tratar de no lo sé, pero podría tratar quizá, al menos sus antecedentes políticos e ideológicos así lo han hecho, de reformar las instituciones para enquistarse él o los suyos en el poder. Bueno, en todo caso, creo que no le vienen buenos tiempos a Colombia. Al menos si los programas tal como están ahora mismo salen adelante. Evander Jiménez, no sé si viste las elecciones de Costa Rica, pues lo cierto es que no las he seguido, lo siento. Pero si de casualidad la viste, quería preguntarte qué opinas de Rodrigo Chávez. No las he seguido, lo siento. Demasiadas elecciones, porque hoy también son las de Francia y demasiadas cosas a las que prestar atención. Jaime Oboque, ¿cuándo esperas la recesión en Europa? Pues dependerá de cuándo entre en recesión Estados Unidos y de cuándo el Banco Central Europeo restrinja la política monetaria, suba más los tipos de interés. Es difícil porque no sé cuánto están anticipando los agentes económicos. Ahora mismo las condiciones de política monetaria no están ni en un lado del Atlántico ni en otro para recesión. Quizá en Estados Unidos un poco más, pero en general no. En Europa, desde luego, no. Un 0,25% que van a subir en julio no es nada. Pero es cierto que los agentes están anticipando parte de lo que va a venir. Lo vemos en los mercados de deuda pública. Y eso ya restringe, ya
ya asfixia condiciones financieras. En Estados Unidos, por ejemplo, las hipotecas están por encima del 6%. No porque el Banco Central, la Reserva Federal, haya subido los tipos de interés a ese nivel, sino porque ya se anticipan nuevas subidas que se trasladan en las hipotecas a largo plazo. Entonces, bueno, si hay una restricción fuerte de las condiciones financieras, que de momento creo que todavía no está llegando, se podría anticipar la recesión. Si no, probablemente pues nos iríamos, es decir, el Banco Central Europeo, si sigue el guión, primer semestre de 2023, probablemente. R. Green, ¿qué haría falta para una moción de censura contra Sánchez? Pues tener mayoría que no está. Entonces, es algo que no va a pasar. Básicamente porque, además, la moción de censura no es una moción destructiva, en el sentido de que no es que fuerzas políticas dispares, pero que estén unidas contra el presidente de gobierno de turno, pues voten con la nariz tapada a todos juntos echar al presidente. No, eso no funciona así. Es una moción de censura constructiva. Es decir, se tienen que poner todos ellos de acuerdo en el nuevo candidato o en el nuevo presidente de gobierno que sustituirá al incumbente. Y eso es imposible que suceda con la actual correlación de fuerzas. Es decir, no va a haber un acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y Vox sobre quién tiene que ser presidente de gobierno. Eso nos podemos olvidar. Por muy odioso que pueda llegar a ser Sánchez, para todos ellos no se van a poner de acuerdo en quién es el presidente y, por tanto, Sánchez, si no quiere disolver las Cortes, va a aguantar hasta finales de 2023. Otra cosa es que le convenga disolverlas antes si el panorama económico se complica. Jonas Nouder, ¿qué opinas de la obra de Thomas Sachs? Pues su obra como psiquiatra no la valoro porque no tengo conocimientos para hacerlo. Su obra como defensor de las drogas, al menos desde un punto de vista moral, me parece una muy buena defensa, una defensa pionera dentro del movimiento liberal del derecho, ¿no? Nuestro derecho a las drogas, como decía el propio Sachs. Nacho Digital, te viene el The Wild Project, tremendo debate, me encantó, gracias. Encima mencionaste algo de Branko Milanovic y hace tiempo me compré un libro suyo sobre el capitalismo liberal y político. Sí, su último libro es, no sé exactamente cómo lo han traducido al español, creo que solo queda el capitalismo o algo así, Capitalism Alone. Es un libro que tiene buenas ideas o ideas sugerentes, al menos es un economista de izquierdas, de izquierda cuasi marxista, no marxista, pero cuasi, muy podríamos decir, filo marxista. Pero bueno, es un pensador original al que yo creo que hay que seguir. Por cierto, admira mucho a Taleb, aunque no sean de la misma cuerda ideológica, pero bueno, tiene honestidad intelectual para decir que le gusta a Taleb, que nos podrá gustar o no, pero al menos no es un sectario que no quiera relacionarse intelectualmente con gente que no sea exactamente de su cuerda ideológica. Feros94, ¿por qué el comunismo considera el trabajo asalariado como violencia y el liberalismo no? ¿Se pueden reconciliar ambas posturas? Bueno, tampoco es que el comunismo lo considere violencia. Como mucho podríamos decir violencia institucional o estructural, pero el comunismo acepta las leyes burguesas dentro del contexto capitalista. Es decir, el comunismo lo que pretende hacer, supuestamente, que luego en la práctica no es así, pero supuestamente es una descripción aséptica de lo que sucede en sociedad. Entonces, en sociedad, el trabajo asalariado no es una agresión, no es violencia. Si un trabajador vende su fuerza de trabajo a un capitalista, nadie está agrediendo a nadie. En el esclavismo podría ser distinto, pero incluso dentro de un sistema esclavista las agresiones contra el esclavo no se consideran como tal agresiones, no se considera violencia y por tanto tampoco el marxismo en un sistema esclavista consideraría que eso es violencia, ¿no? Básicamente el marxismo está a lo que diga el Código Penal, estoy simplificando un poco, pero para entendernos, a lo que diga el Código Penal de cada época histórica, porque considera que ese Código Penal es parte de la superestructura que va de la mano de aquella estructura económica que maximiza el desarrollo y el aprovechamiento de las fuerzas productivas. Por tanto, podemos tener una opinión personal sobre la esclavitud, que diría el marxismo,
pero es irrelevante para el curso de la historia. Las percepciones morales mayoritarias irán cambiando conforme sea necesario que cambien para desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, como digo, el trabajo asalariado no es considerado violencia. Lo que es considerado es explotación. Lo que pasa es que explotación tiene una connotación negativa que Marx supuestamente no le quiere dar. Supuestamente porque en la práctica sí. Marx dice, yo no introduzco valores morales por ningún lado, solo describo lo que sucede. Bueno, pues si fuera así no lo hubieses llamado explotación. Pero bueno, lo consideran explotación en el sentido de tiempo de trabajo no remunerado. Es decir, el marxismo parte de la base de que todo el valor lo genera el trabajador y, por tanto, si hay un señor que no trabaja, el capitalista, un señor que únicamente proporciona medios de producción, pues medios de producción que han sido producidos por otros trabajadores, no por el capitalista, pues entonces si el capitalista a final del día, a final del mes, al final del año, se queda con una porción de lo que ha producido el trabajador, una porción de los valores de las mercancías producidas regularmente en la economía, pues le está explotando, se está quedando con parte de su tiempo vital. Yo creo que eso es un análisis económico deficiente. Es decir, una cosa es que toda la producción provenga del trabajo, que bueno, según cómo definas proceder, podría ser cierto. También hay que forzar mucho los términos, porque imaginemos un robot que se convierte en un autómata que produce mercancías. Bueno, pues ahí perfectamente cabría decir que el robot produce, pero el marxismo diría que no, porque el robot lo ha producido un trabajador y, por tanto, en última instancia, quien ha producido lo que produce el robot es un trabajador. Pero bueno, se podría aceptar que, claro, pues todo aquello que es producto de la sociedad humana procede en última instancia del trabajo humano, ¿de acuerdo? De ahí a que las ratios de intercambio, los precios de equilibrio de las distintas mercancías vengan determinadas por los tiempos de trabajo relativos, y hay un salto enorme. Es un non sequitur pretender derivar una cosa de la otra, que no digo que esa sea la única derivación que hace Marx, pero sí es uno de los argumentos que da apoyando su teoría del valor-trabajo y es un mal razonamiento. Es decir, los precios de equilibrio no tienen por qué depender de los tiempos de trabajo relativos y, de hecho, una vez caracterizas el trabajo no como una masa homogénea, sino como tiempo de trabajo heterogéneo, el tiempo de trabajo de cada trabajador no es igual y no es perfectamente reproducible uno en otro y por tanto, es decir, no son mercancías reproducibles desde un punto de vista marxista, por tanto, pues, ni siquiera la ley del valor de Marx se cumple según los supuestos que requiere para cumplirse. Uno de ellos es que todas las mercancías sean reproducibles. Pues bueno, la fuerza de trabajo no es reproducible o mucha de ella no es reproducible y podría, por ejemplo, pues obtener lo que Marx llamaría una renta de monopolio, que al final es una prima salarial dentro del análisis neoclásico y eso no viene determinado por el tiempo de trabajo. Porque no necesariamente todas las habilidades humanas son reproducibles. Bueno, hay muchas más críticas que hacer, pero bueno, esa sería la crítica que, desde un punto de vista económico, se le puede hacer a un marxista, bueno, una porción de la crítica que se puede hacer a la teoría del valor-trabajo. El liberalismo, ya digo, desde un punto de vista económico, pues respondería a eso. También el no liberalismo, simplemente la buena ciencia económica. Desde un punto de vista moral, el liberalismo te dirá que si un contrato es consentido por ambas partes, aunque una pueda estar en menor capacidad negociadora que la otra, pero si ambas partes consienten, si ambas partes son sujetos de derecho, adultos, responsables y libres en el sentido de que nadie es objeto, nadie sufre la violencia de otra parte, pues lo que pacten bien pactado está. Y por tanto, el trabajo asalariado es un pacto perfectamente legítimo y que además puede tener sentido para el trabajador. El trabajador no se juega sus ahorros. Para el marxismo no tendrá ahorros, pero eso también es irreal. Los trabajadores hoy en día, afortunadamente, sí tienen ahorros, o al menos muchos de ellos. Pues el trabajador no se juega sus ahorros creando empresas que produzcan mercancías. Ese riesgo lo asume el capitalista. Es como decir que un trabajador que contrate un seguro para su hogar pues está siendo explotado por la aseguradora. Es algo absurdo. Me estás proporcionando un servicio de cobertura de riesgos.
Pues lo mismo podríamos decir con respecto a el trabajo asalariado y otras cuestiones. Pero bueno, tiene lógica para ambas partes y es un acuerdo voluntario, por tanto, nada que objetar. Evander Jiménez, ¿qué opinas de Jordan Peterson? Bueno, pues es un autor que he seguido por encima. No soy ni mucho menos un experto en Jordan Peterson. Bueno, creo que tiene argumentos que son interesantes sobre, pues eso, cómo el wokismo ha ido quizá erosionando algunas tendencias naturales del ser humano y eso, desde un punto de vista marxista, podríamos decir que ha alienado al hombre y le está colocando en un papel social que es antinatura, pero bueno, no es un autor que me inspire especialmente ni que haya sido una influencia intelectual en ningún sentido. Don Meliodas GT, hola Rayo, soy venezolano viviendo en Colombia, si gana Petro me aconsejas otro país para emigrar. Hace no muchos años te habría dicho Chile, pero ahora no sé si estará peor Chile que Colombia. Otro país para emigrar, hombre, es que Hispanoamérica no está en general muy bien. No se me ocurren muchos países, quizá Panamá, ¿no? Panamá es un poco el que quizás se salve de la quema, esperemos que durante bastante tiempo, pero en general o son países pobres, en general lo son, pero digamos, o son países especialmente pobres o países que se han desarrollado y que han apostado por gobiernos de izquierdas que pueden involucionar institucionalmente el país. Y otros pueden haber apostado por gobiernos de derechas como Brasil, que también pueden llevar a un proceso similar o al menos, no es que sea experto en Bolsonaro, pero creo que muchas de las expectativas, sobre todo de reformas económicas que se pusieron en él, pues de momento han sido un fiasco total. Como mucho se podrá decir, no ha ganado Lula ya, pero eso no es un argumento ni mucho menos suficiente para organizar un programa de gobierno si luego no haces grandes cosas al respecto. Matixon, hola, enhorabuena por el debate. Quería preguntarte cómo ves Ecuador. Lasso apenas ha cumplido un año de mandato y ya han organizado huelga nacional. Pues algo parecido. Quizá Lasso sea alguien menos corrosivo de la calidad de las instituciones que Bolsonaro, pero también había muchas esperanzas puestas en su programa reformista y no ha hecho nada o prácticamente nada. Quizá por esto, ¿no? Porque a poco que haces pues ya te montan huelgas generales y los políticos están más cómodos, no generando descontento, a ver si no pierden muchos votos o en todo caso para que se van a jugar la piel si pues pueden aguantar sin más tal como están, ¿no? Bueno, es parte de la política. La política es ese cinismo por conquistar el poder, enquistarte en él y luego traicionar todos tus principios y todo tu programa. Pues eso es lo que opino, que no me sorprende especialmente. Otra pregunta, Arturo Solís, ¿el Estado liberal puede ser realmente neutral? Bueno, ese es un buen punto. Es decir, cuando se proclama la neutralidad del Estado liberal, muchas veces se hace como defensa del statu quo, ¿no? Porque si hay un determinado statu quo y el Estado liberal dice yo no me meto, yo no voy a tratar de imponer ningún tipo de valor, los valores que estén predominantes en ese momento dentro de la sociedad, pues de alguna manera estás tomando partido por ellos o al menos no los estás perturbando, ¿no? Imaginemos una sociedad que sea tremendamente machista, de verdad, y el Estado diga, yo aquí no me meto. Bueno, pues sí, serás neutral, pero es una neutralidad que de alguna manera convalida o consolida lo que hay. Ese es un problema de la neutralidad moral del liberalismo, eso es verdad. Lo que pasa que
claro, la alternativa de estados dirigistas que tomen posturas activistas en materia moral creo que es peor. Entonces, si alguien quiere, o sea, si los valores predominantes dentro de una sociedad nos molestan y nos pueden molestar, porque hay valores que son reaccionarios, antiprogreso, que de alguna manera cohíben el desarrollo de los proyectos de vida de las personas, no necesariamente por la fuerza, pero sí añadiendo estigmas sociales que aumentan, a lo mejor irracionalmente, la posibilidad de desplegar tu plan de vida, pues si algunos de estos valores nos molestan y no nos gustan, pues hay que hacer activismo social para cambiarlos, no utilizar la política, aunque entiendo el punto de que, claro, un Estado liberal que no se meta, pues de alguna manera toma partido pasivo por lo que hay. Red Storm, ¿piensas que España se dirige inevitablemente hacia la quiebra económica, ya sea a corto o largo plazo? De ser así, ¿sería inevitable un corralito? No creo que sea ni mucho menos inevitable. No porque seamos solventes, no, ese no es el punto, sino porque creo que Europa puede optar por rescatarnos. Y los últimos 10 años pues es lo que ha hecho. Entonces, no sería sorprendente que siguiera haciéndolo después de que ya lo haya hecho varias veces, ¿no? Entonces, no creo que necesariamente vayamos a una bancarrota. Es un riesgo que está ahí y que hay que tener presente, pero que no es una inevitabilidad histórica, ni mucho menos. Las condiciones materiales pueden determinar tanto bancarrota como no bancarrota. No está predeterminado y dependerá también, pues, de las ideas que preponderen dentro de Europa y de los intereses políticos, que no todos ellos vienen determinados por las condiciones materiales, porque pues puedes tener en determinados contextos mayor propaganda europeísta, mayor propaganda anti-europeísta. El Brexit, por ejemplo, ¿estaba predeterminado por las condiciones materiales? Pues podría haber ganado el Brexit o podría haber perdido el Brexit, porque estuvieron pues en un palmo los votos de diferencia. Pues bueno, todo eso depende un poco de cómo se movilicen las masas en una dirección u otra y pueden ser acontecimientos que marquen un cambio histórico relativamente importante. Y eso no viene predeterminado, puede venir influido, no digo que no, pero desde luego predeterminado por las condiciones materiales, no. Con lo cual, aquí lo mismo. ¿La quiebra es inevitable? No lo es. ¿Es descartable? Tampoco. ¿Un escenario intermedio? Pues que Europa nos rescate, pero nos imponga condiciones duras de reforma económica, que sería lo lógico, pero Europa muchas veces, precisamente porque es una casta de oligarcas, políticos y burócratas, pues priman más sus intereses, su proyecto ideológico. Queremos una Europa unida, cohesionada, que avance, que no tenga riesgo de ruptura, también sus amistades internas, los intereses de la burocracia intermedia, burocracia europeísta. Pues, no sé, por ejemplo, Nadia Calviño era alta funcionaria de la Comisión Europea. Pues claro, si hay una Nadia Calviño hoy en Bruselas, pues estará intentando que no se pongan muy duros contra España. Y si te llevas bien con esa alta funcionaria, pues a lo mejor le haces caso y le das el dinero del contribuyente a Pedro Sánchez, del contribuyente europeo, cuando desde luego no se le debería dar, o al menos no sin ningún tipo de condicionalidad. Y todo eso también influye y eso puede hacer que lo que sería lógico, que es si hay rescate, condiciones, pues al final termine en nada. Rescate sin condiciones y otros 10 años sin reformas y otros 10 años acumulando deuda y otros 10 años viviendo a costa del crédito europeo. Vale, esta ya está. Tony Galeano. Buenas, Rayo, ¿cómo crees que afectará la situación actual de inflación y subida de tipos de interés sobre la SIPO de los que se hablaba en vídeos anteriores? Bueno, una subida de tipos de interés a la SIPO las machaca. Las machaca porque bueno, depende. Estoy pensando también en una IPO de una empresa que esté empezando, ¿no? O que al menos sea una empresa growth. Podría ser una IPO de una empresa que ya esté muy consolidada, que tenga beneficios muy regulares y que se hayan decidido a salir a bolsa. Pero si estamos hablando de
de empresas que están empezando, que no tienen beneficios o que están empezando a tener beneficios, las subidas de tipos las machacan. Son empresas típicamente growth y cuando suben tipos, pues el descuento de los flujos de caja esperados futuros es mayor y, por tanto, las que más pierden son aquellas que tienen concentradas sus ganancias esperadas futuras más alejadamente en el tiempo. Guillermo Tellado, ¿qué te parece la solución de Vaquero de que en un estado socialista si se perturba tu libertad puedes quejarte y todo solucionado? Pues obviamente me parece una estafa. Es decir, imaginemos, no sé, que el estado socialista, bueno, o un estado no socialista, si es que da igual, si la lógica es la misma. Es decir, si un estado me corta la mano y me dice, no, pero te dejo quejarte. Pero la cuestión es que tú no tienes derecho a cortarme la mano. Y si tú vas cortando manos a la gente arbitrariamente, debería haber una revuelta popular que te tumbara. Precisamente por una concepción que debería estar presente en la sociedad, que es no se pueden cortar manos impunemente. O no se puede restringir la libertad de movimientos interna dentro de un país. No se puede encarcelar a la gente dentro de una localidad, dentro de un municipio, alegando que estás planificando la economía y que, por tanto, como son ganado, tienes que controlar sus movimientos. Entonces, como yo sí creo que las ideas importan, no es lo único que importan, pero las ideas importan y pueden importar mucho, creo que ideologías que transmiten la idea de que las ideas no importan, que eso es al final no es exactamente lo que dice el marxismo, porque el marxismo también le otorga una importancia instrumental a las ideas, o sea que las ideas derivan de las condiciones materiales, con lo cual se termina generando una conciencia que está en sintonía con las condiciones materiales. Y ellos solo ven una determinada trayectoria de consonancia histórica de condiciones materiales e ideología, que es básicamente la que lleva al socialismo. Entonces, ellos le dan una importancia instrumental, yo no se la doy instrumental. Creo que incluso dentro del socialismo determinados marcos morales predominantes que no están predeterminados por el socialismo podrían restringir el tipo de actuaciones políticas que tuviese el Estado socialista. Entonces, una ideología que dice, no, si la moral da igual, la moral es simplemente una exteriorización de las condiciones materiales, pues genera una sociedad amoral. Una sociedad amoral donde quien tiene el poder puede hacer lo que quiera o al menos no encontrarse resistencias sociales a hacer lo que quiera porque se le ha inoculado el virus de la moralidad a la gente. Se le ha adoctrinado para que piensen que ellos son parte de un colectivo y que como individuos no tienen derechos frente al colectivo y frente al Estado. Y si tú te crees eso, pues aceptarás mansamente que te traten como ganado. Y eso es lo que creo que no es aceptable y que no es bueno que sea una idea predominante en sociedad, porque entonces te tratan como ganado y tú no reaccionas. Y por tanto, el hecho de que digas, no, te puedes quejar, ya. No, pero es que la cuestión no es quejarte, la cuestión es institucionalizar la queja, es decir, que el Estado no pueda hacerlo y que nos creamos que el Estado no puede hacerlo o no debe hacerlo y que si lo hace, esté escrito o no esté escrito, nos rebelemos contra el Estado que haga eso. ¿Vas a comprar Bitcoin por debajo de 20.000? No voy a contestar a la pregunta porque no hago recomendaciones de inversión. Hay muchos que me están criticando. ¿Cómo puedes haber animado a invertir en Bitcoin? Yo nunca he animado a invertir en Bitcoin. Nunca. Sí he dicho que me parece un activo monetario interesante y con un potencial transformador de la sociedad importante. Y que ideológicamente es un activo que me gusta. Que ojalá triunfe. De ahí a animar a invertir hay un trecho enorme. Porque aunque yo crea que Bitcoin va a subir, que no lo sé, sinceramente, yo sé la tolerancia al riesgo que yo tengo, yo sé el horizonte temporal durante el cual puedo esperar a que suba o que no suba, pero yo no sé
cuál es la tolerancia al riesgo de quienes me están escuchando, el horizonte temporal, los conocimientos que tienen de Bitcoin. Entonces, decirle a un señor, invierte en Bitcoin que va a subir, bueno, es que a lo mejor Bitcoin cae un 50% con respecto a los niveles actuales. Y sí, a lo mejor en 2 años sube, pero si al caer el 50% ese señor se asusta, y puede ser perfectamente comprensible que se asuste si tiene baja tolerancia al riesgo, si no conoce bien Bitcoin, si quería revalorizar en 6 meses y no en 5 años, pues ese señor ha palmado un 50%. Y por una recomendación mía. Con lo cual, no hago recomendaciones. Ni soy inversor profesional, ni aunque lo fuera, se pueden hacer recomendaciones gratuitas sin conocer el perfil inversor de la gente. Y esto no es una recomendación, pero sonaría recomendación. Si yo digo, ¿vas a comprar Bitcoin? Pues alguien puede decir, pues voy a hacer como tú porque me fío de lo que hagas. No, ni voy a desvelar mi cartera, que la tengo, pero no la voy a desvelar, ni voy a desvelar si compro o si dejo de comprar Bitcoin. Por eso, básicamente. ¿Qué puedes criticar o no estuvieses de acuerdo con el liberalismo? No le ves ningún fallo. Bueno, desde un punto de vista estrictamente moral, no le veo fallos. Creo que es un metamarco que permite la compatibilidad de muchos otros marcos morales y creo que, dado el pluralismo moral que existe en cualquier sociedad, creo que es la base para la coexistencia pacífica. Cualquier otra alternativa pasa por imponerse por la fuerza, por imponer la moralidad de uno al otro por la fuerza. Aquí no. Aquí simplemente es no me impongas a mí. Déjame el espacio moral mínimo para que yo pueda desarrollarme como considere a cambio de que yo te lo deje a ti. Y luego, si tú te quieres juntar con un socialista o con un fascista y montar una comuna internamente socialista o fascista, ya sería difícil, pero bueno, que quedara eso restringido ahí, porque las dos ideologías tienen vocación imperialista. Pero bueno, si pudiese ser, ya ha habido casos no muy exitosos, pero de comunas socialistas, pues bueno, os la montáis entre vosotros. Es decir, compongamos la forma política de abajo arriba y no de arriba abajo. Aquellos que quieran esa forma política determinada, que se unan, que se asocien libremente y la establezcan para ellos, no para otros. Y eso el liberalismo lo permite. De hecho, las primeras comunas socialistas se crean en Estados Unidos porque allí se podían, en el siglo XIX, autoorganizar los ciudadanos, como una secta. Bueno, pues una secta socialista, pero una secta política que era tolerada. Liberalismo, te toleramos. No es el modelo que nos gusta a nosotros, pero tú vívelo. Tú y otros os queréis juntar así en un kibutz, pues os juntáis. ¿Queréis montar una cooperativa de trabajadores? Montadla. Luego tendrá sus problemas o no los tendrá, pero sois libres de hacerlo. Nadie os lo va a prohibir o nadie os lo debería prohibir. Claro, el problema es la falta de simetría moral. En el socialismo yo no puedo constituir una empresa capitalista. Claro, esto para muchos socialistas es algo absurdo, ¿no? Porque como tienen la visión de que la conciencia deriva de las condiciones materiales, lo que he mencionado antes, el argumento es: nadie en un sistema socialista desarrollado va a querer montar una empresa capitalista. La mentalidad predominante en la sociedad habrá cambiado y de la misma manera, dicen algunos, que hoy en el sistema capitalista nadie quiere volver al régimen feudal, nadie quiere establecer el feudalismo, porque ya es algo que mentalmente, ideológicamente hemos superado, pues en un sistema socialista nadie querría volver al capitalismo. Bueno, pero es que hoy sí hay gente que quiere volver al feudalismo. No mucha, pero la hay. Y en un sistema socialista podría haber gente, según ellos quizá no mucha, pero que pudiese querer volver al capitalismo. Además, yo creo que hay incentivos muy potentes en cuanto a externalización, socialización, comercio del riesgo para salirte de un sistema socialista. Pero bueno, aunque sea un par de tarados desde su punto de vista, porque claro, si ellos creen que el socialismo es el mejor sistema, el mejor modo de producción posible y muy superior al capitalismo, pues tendrían que ser tarados los que quisieran volver al capitalismo. Pero si hubiese algunos tarados, ¿qué pasaría con ellos? ¿Se podrían secesionar y montar
su comuna capitalista? No, eso el socialismo no lo permite. Por tanto, no hay una situación de paridad moral. El capitalismo sí permite formas socialistas, el socialismo no permite formas capitalistas. De nuevo, el liberalismo es un metamarco moral donde caben otras moralidades. El socialismo no. El socialismo es un sistema de moralidad orgánica que se impone sobre todos. Entonces, bueno, he hecho aquí un circunloquio bastante largo, pero desde ese punto de vista no le veo problemas de infraestructura, ¿no? de armamento moral al liberalismo. Otra cosa es que le vea problemas de aplicación práctica, eso sí, porque, bueno, es un sistema que se tiene que aplicar en sociedades humanas y las sociedades humanas son bastante imperfectas y lo serán siempre, incluso en el socialismo, o especialmente en el socialismo, porque además creo que ahí se exacerbarían bastantes contradicciones, aunque ellos no lo vean. Pero en el liberalismo, claro, que hay problemas de aplicación. Ayer en el debate ya mencioné algunas. Las externalidades, pues, es uno de los problemas más graves. Es decir, cómo delimitamos la propiedad más allá del ámbito estrictamente material. Los ruidos, los olores, las externalidades difusas y acumulativas, como el cambio climático. No voy a entrar si existe o no. Sé que habrá mucha gente aquí en la audiencia que diga no existe, no es mi campo. Pero podría existir. Quiero decir, el liberalismo como sistema filosófico ha de contemplar la posibilidad de que haya externalidades negativas globales. Y si las hay, pues la respuesta no es muy sencilla desde los presupuestos liberales de propiedad fragmentada. Que sí, que se pueden asignar derechos de propiedad sobre externalidades. Y de hecho creo que es lo que hay que hacer. Pero eso es difícil y tiene costes de transacción. No es algo que se pueda resolver con facilidad. Bueno, pues ese es un fallo de aplicación. Pero es que también podríamos decir, no, pero los estados resuelven mejor el cambio climático. Hombre, pues habrá que ver. De momento no están resolviendo mucho. Y no hay un estado mundial, y esperemos que no lo haya, y aunque lo hubiera, habría luchas internas. Y claro, si no hay un estado mundial, pues China puede decir, no quiero entrar en si lo está diciendo o no, pero podría decir, o India, yo no voy a cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero porque me quiero desarrollar económicamente, me da igual lo que firméis vosotros. Entonces, si China o India no se unen, ¿qué hacemos? ¿Invadir esos países para que cumplan esos objetivos? Obviamente no, pero son soberanos. Si no quieren cumplir, pues siguen emitiendo, y si siguen emitiendo, aunque Europa y Estados Unidos se esfuercen, de nuevo no voy a entrar porque hay algunos que decís que China sí se esfuerza, Estados Unidos no, es otro debate, pero aunque se esforzaran Estados Unidos y Europa, si no lo hace China y la India, pues no serviría de nada. Ese es un fallo no del mercado, no del liberalismo, sino del estatismo, del gobierno, del Estado. Entonces, no hay soluciones perfectas. El liberalismo creo que es con diferencia el sistema menos imperfecto de todos en la práctica. En la teoría, creo que es una construcción, yo sí diría, perfecta en el sentido de que resuelve todas las problemáticas interpersonales que pueden emerger. Antonio Jaramillo, la propiedad intelectual no va con el liberalismo. Bueno, esto también lo mencioné ayer en el debate. Hay liberales que defienden la propiedad intelectual. Es decir, yo no diría que es incompatible frontalmente con el liberalismo. Creo que puede haber una defensa liberal de la propiedad intelectual. Cuando digo una defensa liberal, me estoy refiriendo no a una defensa correcta. Para mí no es una defensa correcta, pero sí se puede argumentar sobre presupuestos liberales, utilizando principios liberales, a favor de la libertad intelectual. Deontológicamente y consecuencialistamente, sobre todo consecuencialistamente, pero deontológicamente creo que también. Ahora, creo que esas defensas son incorrectas. Básicamente porque la propiedad es un mecanismo para resolver conflictos en el ámbito material entre personas. Yo tengo mi plan de acción, ese plan de acción se tiene que desplegar en un entorno material que es escaso. Si tú quieres desplegar tu plan de acción sobre ese mismo entorno material que es escaso, tenemos que establecer algún tipo de norma ex ante, es decir, que no beneficie de entrada a ninguno de los dos, sobre si yo quiero utilizar esto y tú lo quieres utilizar al mismo tiempo y son planes contradictorios, ¿quién lo utiliza? Pues el criterio liberal es el que llegue antes y se apropie pacíficamente de ello, sin violencia, y lo integre en su plan de acción, pues lo puede utilizar. Deviene propietario.
que es la forma más imparcial, menos sesgada de atribuir derechos sobre el entorno. Bueno, eso es algo que hay que hacer con el entorno material porque es un entorno rival, conflictivo. No podemos darle dos usos contradictorios a la misma cosa. Sobre las ideas no hay conflicto material alguno. Yo puedo utilizar mi idea de una manera y tú puedes ver, copiar en tu cabeza esa idea y utilizarla de otra manera. Yo la utilizo así, tú la utilizas de aquella manera y no hay contradicción alguna, porque se ha duplicado la idea, son bits de información. Entonces, cuando se defiende la propiedad intelectual, no es tanto para resolver conflictos de asignación de recursos escasos con planes o frente a planes competitivos, sino como una forma de primar, de recompensar, de incentivar la generación de nuevas ideas. Y esa ya es una visión más consecuencialista, como decía, de, bueno, vamos a adoptar determinadas reglas morales en función de las consecuencias que esperamos positivas, esperamos que tengan. Pero es que ni siquiera la defensa consecuencialista es realmente sólida o al menos incontrovertida porque no está claro, ni mucho menos que las patentes incentiven en lugar de entorpecer la innovación. Entonces, bueno, por resumir, mi postura es antipropiedad intelectual, pero creo que puede haber liberales, es decir, alguien que defienda la propiedad intelectual no es necesariamente antiliberal, ni mucho menos, aunque puede ser un liberal equivocado. Lenin Alcántara, ¿es la especulación naturalmente mala o tiende a ser mala dentro de la manipulación monetaria de los estados? Bueno, yo creo que la especulación, si no está de alguna manera... A ver, primero distingamos bueno y correcto. La especulación puede ser incorrecta, pero no necesariamente mala. Es decir, ¿es malo la libertad de empresa? Bueno, pues se pueden crear empresas que se equivoquen. ¿Es malo que se equivoquen? Bueno, aparte de que puedan proporcionar información valiosa para el resto, no vayáis en esa dirección, que es una dirección equivocada, lo ideal sería que no se equivocaran, claro, que siempre acertaran en todo y siempre estuviéramos al borde de la eficiencia. Ahora, una empresa que tome decisiones incorrectas es una empresa mala que haya que repudiar moralmente. Yo diría que no. Pues de la misma manera, un especulador se puede equivocar, pero por el hecho de equivocarse no diría que esté mal o que haya obrado mal. Puede haber obrado con la mejor buena fe posible y haberse equivocado. Entonces, la especulación tiene una función económica importante, que es anticipar cambios futuros en los valores y en las condiciones materiales y trasladarlos a precios presentes. Bueno, el especulador se puede equivocar cuando hace eso. Se puede equivocar también anticipando que eran otros especuladores y eso puede generar burbujas o antiburbujas y por tanto malas asignaciones de capital. Pero también puede acertar y si acierta lo que hace es mejorar la asignación de capital. Ojalá se hubiese especulado, por ejemplo, mucho más en la burbuja española, en burbuja inmobiliaria española, pero no para cebarla, no para hincharla, sino para reventarla. Ojalá los especuladores hubiesen podido poner cortos en el mercado inmobiliario español en 2005-2006 y se hubiesen puesto masivamente cortos y hubiesen pinchado anticipadamente la burbuja. Eso habría sido muy positivo porque nos habría evitado malas inversiones de capital en el sector inmobiliario. Lo mismo si Bitcoin es una burbuja, es decir, ha alcanzado niveles de precios insostenibles, no voy a entrar si esto es así o no, pero estará muy bien que los especuladores pinchen, claro que sí. ¿Para qué vamos a mantener valoraciones artificialmente altas? Entonces, eso no es malo. Ya digo, se podrán equivocar o no, pero no lo calificaría de malo. Luego, si hay especuladores aliados con los gobiernos, subsidiados por los gobiernos, rescatados por los gobiernos para manipular el mercado en una determinada dirección, ahí sí diría que es malo. Porque estás vulnerando los derechos de las personas, la propiedad privada, para manipular el resultado del mercado. Pero la especulación libre y cada cual se responsabiliza de lo que hace. Es decir, si especulo mal, pierdo. Pues si pierdes, lo siento por ti, claro, pero estás en tu derecho de haberlo intentado. Ramón Coronado, ¿por qué crees que los bajos tipos de la última década no han concentrado los flujos de inversión en un solo activo? 2008, se acabó la titularización, Basilea funciona. A ver, no ha habido una expansión crediticia masiva desde el año 2008. Quizá en Estados Unidos, esa es la duda que tengo, pero desde luego en Europa no.
Entonces no ha habido una expansión crediticia ni en un activo ni en muchos. No se ha concentrado en ningún lado. ¿Por qué no ha habido una expansión crediticia masiva? Pues, claro, una hipótesis es que Basilea funciona. No es mi explicación. Aunque no soy anti-Basilea 3, ¿eh? No entendáis esto como una crítica a Basilea 3, creo que es una mejora frente a Basilea 2, pero no es la interpretación que hago. La interpretación que hago es que no ha habido demanda de crédito a gran escala y tampoco ha habido oferta exorbitante de crédito a gran escala, por lo que Hyman Minsky, economista post-keynesiano, pero muy valioso, llamaba época de tranquilidad financiera. Es decir, después de una crisis financiera muy fuerte, hay un periodo en el cual los agentes no se tiran a la piscina porque todavía tienen la memoria fresca de lo que sucedió. Y creo que eso puede haber influido bastante, ¿no? Aparte de que estábamos en un proceso de desapalancamiento, sin buenas inversiones a la vista, y todo eso claramente influye. Bueno, simplemente por actualizar, ya está prácticamente escrutado al 100% el resultado de las elecciones andaluzas y el PP ha obtenido mayoría absoluta con 57 escaños. Vox 14, sube algo, pero creo que es un resultado claramente decepcionante para las expectativas que se habían formado y trayendo a uno de sus primeros espadas, Macarena Olona, al frente de la candidatura. El PSOE no se ha descalabrado. Se hablaba de que caería por debajo de 30 escaños. Bueno, tiene 31 de momento. No parece que vaya a variar mucho la cosa, como mucho quizá a 30. Pero vamos, el batacazo, ahí sí. Bueno, aparte de Ciudadanos, que eso estaba totalmente descontado, que ha pasado de 21 diputados a 0. Pero el batacazo, yo creo, muy considerable, ha sido, bueno, lo que podríamos llamar extrema izquierda o la izquierda del PSOE. Por Andalucía, que es la coalición de casi toda la izquierda, salvo el PSOE y salvo Teresa Rodríguez, pues ha obtenido 5 diputados. Y Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, 2. Es decir, digamos, la extrema izquierda o la izquierda de la izquierda, no me voy a meter, 7 diputados. En 2018 obtuvieron 17. Pero es que en 2014, 20. Y 20 ya fue un mal resultado. No os acordaréis, muchos, pero en 2014 Podemos estaba en su apogeo. Y las primeras elecciones a las que se presentó y donde tenía que demostrar que era la primera fuerza política del país, que era según algunas encuestas, eran las de Andalucía. Y obtuvo 20 diputados y pinchó. Se consideró un fracaso, un freno a las aspiraciones presidenciales de Pablo Iglesias, porque las encuestas le daban a Pablo Iglesias primera fuerza política en España y, claro, en Andalucía solo 20 escaños era muy poco. Bueno, pues ahora 7. Es decir, un tercio de lo que ya se consideraba un mal resultado. Creo que es un fiasco total de Podemos en general, ¿no? Podemos, Más País y toda esta coalición diversa y en última instancia de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sí se ha implicado aquí de manera más o menos activa, sí ha promovido a su candidata, sí ha formado la coalición que quería formar, salvo por Adelante Andalucía, pero bueno, que quería formar para la nueva izquierda nacional y el fracaso, ya digo, ha sido gigantesco. Bien, dicho esto, sigamos. Voy a estar hasta las 11. Lo digo para que no enviéis muchas más preguntas porque creo que hay algunas acumuladas y no querría que se quedara ninguna sin responder. Eduardo Gold, que además es miembro del canal, ¿cuándo crees que hay que entrar en una tendencia cuando la política monetaria del Banco Central es clara o anticiparse por pistas antes de las medidas? Hombre, cuando creas que va a cambiar de signo es el momento de entrar. Lo que pasa que yo creo que va a cambiar de signo cuando haya recesión. Porque si no hay recesión no hay incentivos a bajar tipos. O no hay razones para bajar tipos. Y quiero decir, incluso aunque bajara la inflación, no vas a volver a bajar tipos a ver si vuelve la inflación. Entonces, si bajan tipos es porque hay recesión. Y por tanto, creo que la recesión todavía no está descontada.
Perdonad que ha salido sin querer del programa. Digo, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo creo que aún le puede quedar corrección pendiente. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué opinas del rescate a España del BCE? Bueno, ya lo he mencionado. Creo que no es bueno un rescate y desde luego un rescate sin condicionalidad es terrible. David Gamboa, ¿cómo puede el liberalismo combatir el poder que pueden adquirir las corporaciones comprando tierras y bienes básicos que condicionan a las personas? Bueno, primero no vendiéndolo. Al final, si hay alguien que va comprando tierras es porque otros se las van vendiendo. Pero bueno, otra posibilidad es creando asociaciones de ciudadanos que compren tierras. ¿Esto es una quimera? No. Ya lo comenté en otro chat. El principal propietario de tierras en Inglaterra es el National Trust, que es una asociación privada formada por particulares que va comprando tierras para mantenerlas vírgenes, proteger el entorno, pero bueno, si fuera un problema, que se asocien las personas y compren tierras. No veo ninguna dificultad en ello. Jesús Calvo, ¿moralmente estás a favor de la prostitución? No sé qué entiendes por moralmente. Si es mi moral privada y personal, pues obviamente, bueno, a ver, esto también es... si una persona realiza su proyecto de vida de esa manera, y puede haber gente que lo haga, y hay prostitutas que algunos dirán que están alienadas y demás, bueno, personas de carne y hueso reales, empíricas, en las condiciones existentes, que sí, que son condiciones que las alienan, vale, pero esa persona en concreto, su proyecto de vida lo quiere desarrollar así. No tengo que hacerle ningún reproche moral en ese sentido. Ahora, pues, desde luego no me gustaría que una hija mía se dedicara a la prostitución. Es decir, si puedo influir en cuáles sean sus fines vitales, pues no la intentaría orientar hacia ahí. Y si te refieres a moralmente, si la prohibiría, desde luego no. Todo lo que sea una relación adulta consentida me parece que debería ser legítimo. Matixon, ¿has visto el vídeo de VisualPolitik sobre Japón? No. Entiendo que pese a su deuda tienen ahorros para pagarla. Sí, es una especie de plan de pensiones nacional. Si aquí en España explicitáramos la deuda implícita del sistema de pensiones, estaríamos como Japón, más o menos. Y vi que con Suiza pasaba algo parecido. Bueno, Suiza tiene ahorro nacional e internacional. Japón es sobre todo nacional, pero sí, tienen un enorme ahorro interno. Son un país tradicionalmente con saldo positivo de cuenta corriente. Eso es que el país produce más de lo que consume y la diferencia la exporta, y todo eso es ahorro que mucho se materializa en activos extranjeros, pero parte en activos nacionales como la deuda pública. Mario LM, bueno, muchas gracias. No sé si querías enviar alguna pregunta, pero si no, te agradezco la contribución. Bolsa para principiantes, especulando un poco, ¿dónde ves Bitcoin de aquí a 10 años en términos de adopción individual e institucional? Esto suena casi a recomendación de inversión, pero bueno, yo creo que Bitcoin sí tiene futuro, aunque quizá esté confundiendo mi deseo con la realidad, pero yo creo que tiene futuro. Creo que es un tipo de activo que ha llegado para quedarse y que es un tipo de activo que tiene sentido que sea demandado. Ahora, ya lo que vaya a pasar el próximo año o incluso los próximos 5 años, no lo sé, porque, bueno, si os interesa, vete el vídeo de hoy y ahí entenderéis muchas de las incertidumbres que pesan, creo, sobre el futuro de Bitcoin a corto plazo. GAR 2112, el mejor ETF puede replicar el Standard & Poor's 500. Sí, o sea, a ver, siempre hay problemas en la réplica, pero ahora no recuerdo, pero creo que la pérdida que por estas ineficiencias puede haber, no sé si ronda el 0,2%, que no es poco, pero tampoco es una cuestión dramática. O sea que la réplica nunca será perfecta por lo que dices del timing, pero es un timing que puede ser bastante ajustado. Raúl Aucapina, siendo el liberalismo la ideología que defiende a la clase dominante dentro del Estado, la burguesía, ¿por qué la clase trabajadora, siendo mayoritaria dentro del Estado, no podría pasar a ser clase dominante? No sé
si afirmas que el liberalismo es la ideología de la clase dominante o si, siendo ese el análisis marxista, ¿por qué el marxismo no hace el mismo análisis con la clase trabajadora? Bueno, en cuanto a lo primero, no creo que el liberalismo, al menos no el liberalismo libertario que defiendo yo, sea la ideología dominante, porque si lo fuera no tendríamos el Estado que tenemos. Eso para empezar. El liberalismo en un sentido muy general de propiedad privada, cierta propiedad privada en los medios de producción, cierta libertad personal, pues sí, afortunadamente ese mínimo está ahí. Pero es un mínimo que tampoco te creas que beneficia a muchos empresarios. Muchos empresarios son mercantilistas, son clase dominante, clase burguesa, desde la perspectiva marxista, y no querrían esas normas. Lo que buscan son privilegios. Entonces, realmente la ideología de la clase empresarial sería más bien el mercantilismo en términos generales. Y un mercantilismo antiliberal, por tanto. Si te refieres a por qué el marxismo, si interpretamos la pregunta, ¿por qué el marxismo no cree que con la dictadura del proletariado se podría reproducir lo mismo o el mismo análisis que está haciendo con la burguesía dentro del capitalismo, es decir, que se convierta en clase dominante e imponga sus intereses desde el Estado? Pues básicamente porque el marxismo considera que los intereses generales de la humanidad coinciden con los intereses del proletariado y que, por tanto, la emancipación del proletariado es la emancipación de la humanidad. Bueno, de nuevo, es un análisis muy simplista, porque ni todo el proletariado tiene idénticos intereses, ni todos los que no son proletarios están fuera de la humanidad. Entonces, es un análisis ad hoc para justificar lo que quieren hacer. No hay mucho fundamento de peso detrás, pero bueno, eso es lo que te diría. Redstorm, si el BCE no compra deuda española, ¿qué le espera a España y cómo podríamos proteger los ciudadanos su patrimonio? Bueno, pues lo que le espera son subidas de tipos y recortes. Yo creo que terminará comprando deuda. La cuestión es si con condicionalidad o sin ella, y espero que sea con. Miquel, hola baby, ¿en qué países crees que la clase trabajadora tiene mejores condiciones laborales, salariales? Bueno, claramente Suiza, si te interesa. Hice 2 vídeos sobre el mercado laboral suizo y están en el canal y creo que son condiciones extraordinarias. Y es un país con muy poca, al menos relativa, legislación laboral. No hay salario mínimo federal, solo hay en 3 cantones, porcentaje muy reducido de la población. La mitad de la población no está bajo convenio colectivo ni siquiera y es un mercado laboral que funciona muy bien, pleno empleo, con muy buenas condiciones laborales, muy buenos sueldos y buenas jornadas laborales. Arnau, ¿cómo podría garantizarse que un Estado minarquista no volviera a crecer y extralimitarse de sus funciones originales? Pues con vigilancia permanente de la población. Aquí entramos de nuevo en el papel que deberían jugar, a mi juicio, las ideas dentro de una sociedad. Si dentro de una sociedad predominan ideas liberales libertarias, pues esa sociedad estará vigilante para que el Estado no se extralimite. Si no, pues consentirá. Los marxistas dirán, no, pero es que para que unas ideas sean predominantes se tienen que dar las condiciones materiales. Hoy podrían ser predominantes las ideas liberales libertarias. Las condiciones materiales no son incompatibles con esas ideas. De hecho, en Suiza pues tienen ideas, no diré libertarias, pero bastante más cercanas al liberalismo libertario que en otras partes del mundo y las condiciones materiales son similares. De hecho, si acaso son mejores las de Suiza, o sea que más desarrollo, más alejamiento del socialismo desde esa perspectiva. Entonces, hoy puedes tener pues socialdemocracias nórdicas, estados mínimos pequeñitos, Taiwán, por ejemplo, que tiene un estado bastante reducido, no es mi modelo de nuevo, pero no es el estado europeo ni mucho menos, y todo eso es compatible con las mismas condiciones materiales. Entonces, si tienes ideologías predominantes liberales, libertarias, pues eso controlará o tenderá a controlar el crecimiento del Estado, pero garantías absolutas no las hay. Obviamente, involuciones sociales puede haber y obviamente el Estado puede resurgir. De hecho, ahora el Estado ha resurgido, tuvo un predominio muy fuerte durante el mercantilismo, siglos XVI, XVII y XVIII. Durante el XIX tuvo un declive hasta la Primera Guerra Mundial, siglo XX, y a partir de ahí ha resurgido. Pues esperemos que vuelva a la cueva, ¿no? Que vuelva a esconderse porque los ciudadanos le forcemos a ello, pero para eso hay que dar la batalla
cultural, intelectual, ideológica, moral. David Candia, ¿cuándo tendrás tu nuevo libro? Bueno, el libro lo tendré por compromiso editorial, que si no lo retrasaría más, porque bueno, soy bastante perfeccionista, o lo intento ser al menos, y siempre reescribo muchas cosas y le doy muchas vueltas. O sea, el libro realmente ya está, pero quiero mejorar cosas. La editorial ya me ha dicho que deje de mejorar tanto. Entonces, en septiembre va a estar. Lo digo porque, como alguna vez he dicho, que el debate con Armesilla o con Astarita, con quien sea, con quienes quieran, pues sería cuando terminara el libro. Pues el libro ya estará terminado. En septiembre, si consiguiera extenderlo un poco, aunque no me va a dejar la editorial, quizá octubre, pero no más allá, desde luego. Si te refieres a cuándo estará publicado en diciembre. Por eso no me puedo extender mucho más. Y eso es así, aunque no me entusiasme la idea porque querría dejarlo madurar un poco más, pero bueno. Julio César Cabanillas, desde el punto de vista liberal, ¿cómo se puede proteger al consumidor de las estafas y abusos? Por ejemplo, universidades o instituciones que ofrecen carreras falsas o con docentes no preparados. Bueno, pues informándote y no yendo a esas universidades, ¿no? El consumidor es soberano porque elige dónde va y dónde no va. Entonces, ahora hay mucha información gracias a Internet. Se ha abaratado muchísimo el acceso a la educación y a la información de muchas fuentes muy distintas y, por tanto, el consumidor, si quiere informarse, puede. Que aún así, a lo mejor un consumidor lo tiene complicado y demás, pues que busque una asociación de consumidores que le interpreten la información, pero mucho más no es necesario. Meter al Estado es muy problemático y en el caso de las universidades lo estoy viendo desde dentro. O sea, ya lo suponía desde fuera, pero desde dentro se ve clarísimo. Al final, los controles estrictos de calidad que trata de garantizar la calidad de los títulos, al final se convierten en barreras de entrada enormes contra nuevos proyectos universitarios, que algunos sean estafas, pero otros pueden ser proyectos muy buenos. Y, por supuesto, corsés contra el cambio, ¿no? Porque en España, bueno, en Europa en general, todas las universidades tienen que estar cortadas por el mismo patrón. Y no me refiero patrón ideológico, que eso quizá no lo controlen tanto, pero sí la misma estructura programática, las mismas asignaturas, los mismos contenidos, las mismas organizaciones de grados. Es una estandarización absoluta que no tiene por qué tener ningún sentido. Y eso supuestamente lo hacen para garantizar la calidad. Matan la innovación garantizando, ya digo, de aquella manera la calidad, que luego tampoco lo garantizan porque hay muchas de pésima calidad. A ver que no me haya dejado ningún comentario. Vale, Claudio Bernardi, ¿para cuándo el libro en el mercado? Pues ya os he dicho que no tengo fecha cerrada de lanzamiento, pero que será en el mes de diciembre, será antes de Navidades, con lo cual si no tenéis un regalo pensado para un amigo marxista, puede ser un buen regalo de Navidad, sobre todo si le queréis amargar las Navidades. Me dejé uno tuyo, dice JCTRIT, que es miembro del canal, pues si lo puedes volver a escribir, lo leo e iré terminando ya. Lenin Alcántara, profesor, ¿qué libros para iniciarse en teoría monetaria recomendarías? ¿Algo de 0 a 1? ¿Sabes si estarás solo en el podcast de Jordi en el futuro? Bueno, ha dicho, empezando por el final, ha dicho que quiere que esté. No lo sé. Estas cosas pues a veces se hablan, pero se comentan, pero no terminan saliendo. Bueno, si se da la oportunidad, pues lo intentaré. No es fácil tampoco para mí, porque desplazarme a Barcelona, bueno, ayer no fue Barcelona, pero alrededores,
pues no es personal ni profesionalmente fácil, pero bueno, intentaría cuadrarlo. Pero bueno, veremos si sucede o no. Y luego, libros para empezar, bueno, no sé, te recomendaría el último libro que he publicado, que es La crítica a la teoría monetaria de Mises. Tienes una primera parte del libro que es una exposición de la teoría monetaria de Mises, aséptica. Algo así como lo que haré con Marx, que primero explicaré a Marx sin ningún tipo de crítica ni de sesgo, quizá con errores, pero desde luego no con ninguna voluntad de malinterpretarlo, al contrario, de clarificar todo lo posible y además exponerlo en la versión que considero que es más dura contra el liberalismo, o más sólida, y luego hacer la crítica. ¿Vale? Entonces, con Mises hago lo mismo. Primero expongo a Mises se le entiende mucho mejor que a Marx, eso también hay que decirlo. Hay algún asunto algo ambiguo, pero en general se entiende muy bien. No busca que no se le entienda. Y luego la crítica. Entonces, bueno, puede ser un buen libro para entender una teoría monetaria que creo que tiene cierto sentido, como la de Mises, pero sobre todo ver los fallos. Pregunta: no he terminado el bachiller, ¿se puede ser alumno tuyo sin ese título? Me gusta la macroeconomía y la inversión. ¿Qué estudios y salidas recomiendas? Hombre, a ver, yo te recomendaría terminar el bachiller. Quiero decir, aunque solo sea por una maduración personal mayor para aprender. Y luego también por quizás no encerrarte o no encasillarte con ideas que hayas podido recibir a tan temprana edad. O sea, yo creo que son las ideas correctas, en general, pero que aún así, bueno, pues si tienes menos de 18 años no puedes haber estado expuesto a mucha diversidad ideológica. Yo quizá antes de casarme con unas ideas de manera muy fuerte y querer estudiar esas ideas de manera arreglada, que oye, si lo quieres hacer sin problema, claro, pero pues también explora otras ideas, contrasta, aprende otras ideologías y pone a prueba el liberalismo contra ellas. Yo creo que aguanta bien, pero también sé crítico con las otras, claro, porque si eres muy crítico con el liberalismo y acrítico con las otras, pues al final te terminarás persuadiendo de las otras por incomparecencia en la batalla, pero que creo que es un poco temprano. Cuando hayas empezado la universidad, pues bueno, ahí a lo mejor puedes combinar estudios universitarios con otros estudios, algunos cursos de formación liberal en la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, hombre, eso sí lo podrías hacer, aunque mañana, no sé si estás en Madrid, pero mañana en la Universidad Francisco Marroquín arranca Arturo Soria 245 arranca un curso de verano, digámoslo así, para todo el mundo, pero especialmente para estudiantes de bachillerato. Es decir, un nivel bastante elemental, pero bueno, introductorio. Y yo doy algunas sesiones. De hecho, mañana doy una sesión de reflexión sobre qué es la economía y algunas cuestiones económicas básicas a las 10:30. Ah, bueno, que tienes 28 años, que aún no has acabado el bachiller, pero bueno, entonces ya eres maduro, sí. Entonces, si ya has estado expuesto a muchas cosas, pues métete en la página de OMA. Bueno, si te interesa el curso de mañana, yo creo que aún te dejarán apuntarte. Pásate mañana antes de las 10:30 por la Universidad de Francisco Marroquín 245 y di que te quieres apuntar y no creo que haya problema. Pero bueno, mira los másters de OMA. Uno es de inversión, que quizás es el que más te encaje. Yo ahí doy la asignatura de macroeconomía y otro es el máster en economía, que doy bastantes asignaturas, entre ellas la de macroeconomía, y ahí pues me tendrías hasta en la sopa, que tampoco sé hasta qué punto es demasiado positivo. Borja PM, no voy a coger más preguntas, ¿eh? O sea, si hay alguna que hayáis enviado, la responderé, pero no enviéis más. Borja PM, enhorabuena por el canal y por tu trabajo, Juan. Sin recomendar nada. ¿Crees hacer DCA en indexado a muy largo plazo es peligroso? Lo siento, pero DCA no sé a qué te estás refiriendo.
Si es invertir y mantener un indexado a muy largo plazo, pues ahí depende, quiero decir. Vale, sí, compras periódicas. Es lo que te iba a decir. O sea, depende. Si vas a meter un capital de golpe muy fuerte, no es el mejor momento, creo yo. Si son compras periódicas, sí. Es decir, las compras periódicas, pues irás periodificando, prorrateando, perdón, a la baja. Y por tanto, aunque caiga la bolsa, pues comprarás en periodos en los que esté bajo. Bien. De hecho, es que si no haces análisis macroeconómico en bolsa, la mejor estrategia que puedes seguir es esa. Es ir metiendo poco a poco y aprovecharte de las caídas que tendrán más peso cuando suba que... O sea, si compras barato, las subidas serán más relevantes que las caídas si has comprado caro. Pues sí, yo creo que es la estrategia razonable, sobre todo para inversores más o menos jóvenes, ir metiendo progresivamente en un fondo indexado más o menos global y olvidarte de la coyuntura, porque invertir pensando en coyuntura no es fácil. Y Martín Bala, ¿crees que la inflación caerá en los próximos meses? A ver, ¿qué entendemos por caer, ¿no? Si te refieres a deflación, desde luego no. Si se va a desacelerar, pues puede ser, porque la segunda mitad de 2021 fue ya de inflación intensa, con lo cual, si no se sigue acelerando, y hombre, ya han empezado a tomar algunas medidas para al menos frenarlo un poco, pues caerá, se desacelerará. Otra cosa es cuánto. Claro, es que como tenemos ahora una referencia del 8 del 9% de inflación, pues si cae al 6 nos parecerá un dato maravilloso. Pero el 6 es un dato horrible. Pues no creo que veamos una caída muy fuerte. Ahora, una cierta desinflación, más nos vale que lo veamos. Bueno, y contesto a esta porque me ha hecho gracia y sí quiero hacer un comentario y terminamos con esto. En Yaya pregunta, me sorprendió que el 33% del público en The Wild Project creyera que Roberto Vaquero ganó el debate. Yo creo que tú arrasaste en ese debate. Bueno, primero aquí el sesgo con el cual lo miramos influye mucho. Los comunistas creerán, o algunos comunistas creerán que no, porque pues los futuribles y las condiciones materiales, como que estoy debatiendo en un plano irreal, ¿no? Entonces, bueno, si tú crees que todo lo que digo es irreal, aunque no tenga respuesta, pues si es irreal, ¿no? Y un liberal, pues entiendo que considere que Roberto no dio muchas respuestas. Incluso incurrió en contradicciones. Pero eso depende del punto de vista inicial con el que partamos, ¿no? Si vemos el debate de una manera, si vemos el debate de una manera, pues tenderemos a prejuzgarlo desde esa forma, ¿no? Por eso creo que estas encuestas son más útiles cuando, claro, es muy difícil de hacer ahí porque el público va cambiando y por tanto no es una muestra homogénea, pero cuando el público es fijo, que voten al inicio del debate para saber cuál es su predisposición previa y al final. Y en función de la fluctuación, pues, vamos, imaginad que al principio fuera 50-50. Es decir, la mitad del público era procapitalista y la mitad del público procomunista. Pues entonces, gané yo el debate. No por el porcentaje, sino por lo que he movido de gente. Ahora, imaginad que al inicio del debate 80% era procapitalista y 20% procomunista. Entonces lo he perdido yo, porque aunque en números absolutos, o en porcentaje, yo tuve más votos que Roberto, bajó mi apoyo con respecto al punto de partida inicial. Es decir, ¿quién convenció a más gente? Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que Roberto se defendió bien, eso es cierto. No argumentalmente, eso lo tengo que decir, y el creerá que yo argumentalmente pues me fui también por los cerros de Úbeda de los futuribles, pero yo creo que argumentalmente no respondió
muchas cosas básicas que, no básicas en cuanto a simplicidad, sino de base, de fundamento de su sistema que le planteé. Pero creo que eso no todo el mundo lo vio. Es decir, creo que fue suficientemente hábil para, de alguna manera, esquivar el fuego, el bombardeo permanente de críticas a las que le sometí. Y bueno, es una habilidad en los debates pues muy útil y creo que lo hizo bien en ese sentido. Entonces, tampoco me sorprendería que él hubiese convencido a más gente que yo. O sea, no creo que sea ni mucho menos imposible, aunque, ya digo, 2/3 del voto final creyeran que gané yo el debate y 1/3 él, pero a lo mejor antes era 70-30, por ejemplo, o 75-25, y él convencía a más gente, no lo sé. Pero bueno, eso, que depende de nuestro punto de partida y también de las formas del debate y argumentalmente creo que mis argumentos fueron más sólidos. Roberto creerá que los suyos lo fueron. O sea, eso es también el sesgo que tenemos cada uno de nosotros de casa. Pero creo que esa solidez no trascendió todo lo que me hubiese gustado porque, vamos, no por Roberto, pero yo creo que el sistema que defiende es complicado de conjugar con un mínimo respeto al individuo. Y si eso no trascendió completamente, pues es un fracaso mío, ¿no? Es decir, si uno sin anteojeras iniciales no vio que con todo lo que dijo Roberto el comunismo es una monstruosidad antiliberal y antiindividual, pues lo hice mal. Y Roberto lo hizo bien en las formas. Si eso quedó claro, pues entonces lo hice bien. Pero creo que no quedó todo lo claro que debería haber quedado para algunas de las cosas que dijo Roberto, que no fue tan explícito como en el anterior debate sobre la censura, y quizá ahí se escapó. Pero bueno, otras barbaridades como restringir los movimientos internos, porque es que hay que planificar la economía, pues es que, claro, si la gente no entiende, o sea, si no sé hacer entender a la gente, no estoy diciendo que sea culpa de la gente, sino en ese caso sería culpa mía, si no sé hacer entender a la gente lo disparatado, lo grotesco, lo liberticida que es eso, pues no lo hice bien. Y si lo entendió la gente que no lo sé, pues sí, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta hora y media de chat mensual, patrocinado por Mutuactivos, canal de YouTube si lo hubiera sabido. Y nada, recomendaros que os suscribáis al canal, por supuesto al mío, y también al de, si lo hubiera sabido, de Mutuactivos, que es el que apadrina el chat y el que lo hace posible. Y nos vemos el mes que viene en otro directo. De todas formas, antes de que termine el mes, habrá varias tertulias y alguna entrevista en directo, pues comentando actualidad macroeconómica, financiera y también algún asunto legislativo donde no hemos perdido al menos los liberales. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.